Yo una cosa que tengo bien claro es que con toda esta gente que trabajamos, los que empezamos en verdad, nos conocemos y somos amigos. A pesar de que habíamos sido amigos, nos encontramos y dice, una de las señas que tienen son míos, que tienen amor entre unos a otros. Esa fraternidad que nos unía en esos años, nos dejamos de ver, nos volvemos a ver, ¿qué hay amistad, hay camaradería. Dicen, vamos a mantenerlo como en el inicio, y la gente no sabe cómo era en el inicio, no pueden saber cómo era el inicio porque no estaban, esa es la verdad, y los que estábamos, sabemos que lo primero que había fue unidad. Nadie quería ponerse los zapatos de nadie ni robarle sus zapatos, eso nomás le quedan ahí. Y desde el principio se respetó su persona, desde el principio se respetó su lugar, no dicho de una manera ganada. ¿Por qué? Porque cuando yo lo vi enfrentando a los del Valle de México, no estaba Gómez, yo lo vi a él peleando día con dinero y sin dinero, eso yo lo vi, a mí no me engañaron. Entonces, si no hay respeto y amor para el que se escuchó, no va a pasar nada, él puede hacer su evento, él puede hacer su evento, él puede hacer su evento. Vivimos en un país de libertad de expresión y cada quien puede hacer el evento que quiera. Pero eso no es la unidad. Yo me emocioné cuando vi la bola de gente porque dije, puta, va a estar chingón, ¿no? Y la que la en experiencia del insurgente, de ahí nos fuimos a la casa particular que alquilaron allá por eso. Por eso, allá lo que voy a el trabajo de Samuel, el trabajo de él, yo no hicieron nada. Había experiencias, pero no había grupo. ¿Cómo va a haber experiencias? He estado platicando con los engaños, tenía que decirte eso porque no es tanto, pero vamos a hablar. Vamos a empezar la historia de Mario Gómez. La gente no quiere visitar a estábamos platicando con Leonel y estábamos próximos a desayunar, Leonel y Salinas. En el grupo donde te recibimos, que nosotros te recibimos. Sí, nosotros te recibimos. A mí no me nosotros te sentar arriba, atrás, donde le pusimos el sacrificio. ¿Sabes quién es? Yo estaba. En el sentido de oye, no, ¿cómo no me vas a hablar? Que no nos gusta lo que eres, mano. La historia de Mario. Uno más, eso del movimiento. Eso. Uno más. Los otros centros no te fundador, porque no lo eres. Cofundador no lo eres. No, eso es mentira, es una falsa. No puedes decir que no se acuerda. Es una falsa. No te desvíes. Cofundador no eres. Iniciador es ese señor. Sí.
A mí lo que me interesa es continuar en... Usted da una vuelta por aquí y ya estoy satisfecho. No, tanta mentira ya. Mentira, entonces... Usted no lo sabía. A mí que me dice que lo cambió el billete. Bueno, si tú crees que lo ofendí, también dices, ¿lo vendiste? Bueno, también, si dices tú, hasta que no les gusta lo que llevamos, yo mejor. ¿Pero qué haces, Mario? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, Mario Gómez, hace 20 años ya. Tiene que seguir el nato, no sabes si te hablas de una vieja, que quieres burlar, que tú la que... A mí no me interesa. No venimos aquí a discutir, sin embargo, me gusta la discusión que te contesto. Esto toda la gente que se dicho antes. No existieron. Ayer está. No le echaron las ganas. No le echaron las ganas. No, empezamos cuando empezó el señor Mario. A la experiencia. No llegó. Él solo se echó las preguntas. No están ellos ahí. No les gusta que yo no los voy a poner. No, es que... Mario, no digan necesidad de mentir. No digan que confórmate cuando se te toca. Se acabó, no hay bronca. Yo estoy libre de cualquier adecuación. No me interesa ser libre. Y me interesa que la gente no lo pago. A ver, yo quisiera hacer un comentario. Yo creo que esto tiene mucho de Mario, están diciendo cosas que no se fuertes, pero verdaderas. Más vale que se digan aquí a que tengan en un simposio. Creo que más vale que se digan aquí a que tenga un simposio y se diga de frente a la es mejor hablar tú. Lo que decía aquí, que sea en una plenaria. Aunque no estemos de acuerdo, no estamos en contra, son cosas bien distintas. Son cosas bien distintas. Cuando fue tu evento, que fue Humberto, me dijo, ¿cómo ves? Ven, ponlo pruebas, si te gusta vuelves a ir, si no, no vuelves a ir. Tan sencillo. Si yo tuviera mi adversión, mira, no vayas, no, como que no, prueba, igual te gusta, igual te funciona. O sea, no hay animadversión. Soy un ser pensante que puedo expresar mi sentir, ¿no? Y yo veo más honesto que lo que si alguien tiene algo que decir de mí, me lo diga así, a quien, oye, ¿qué crees que te voy a decir eso de ti? ¿Sí me explico? Cuando alguien habla de mí, pues cuando son cobardes. ¿Por qué? Porque yo tengo un malestar con alguien, yo lo hablo directamente. Con Nacho hemos discutido fuertemente. Cuando nos fui a ver, discutimos y peleamos. O sea, los amigos o los hombres hablan con la verdad, no con la lisonja. Tenemos que hablar con los que creemos. Y puedo estar equivocado. Porque ayer en el DIF, también tuvimos una hora de intercambio de opiniones, discutimos, fueron las cosas directas, hicimos un pacto y algo Nicolás lo mismo, ¿no? Si no hubiéramos hablado de escribir así, no tendríamos esta confianza de vernos, porque no hemos convivido mucho. Pero me doy cuenta que tú ofendes. ¿Qué ofende, hermano? No es... Sí, a ver, explícame, dime una ofensa que te haya yo vivido. Me estás diciendo a mí que me pese los zapatos, yo no me siento así. ¿Y tú le estás diciendo de qué te ríes? Pero dije, estaba riendo, yo no sé. Él mismo lo dijo. Bueno, si yo estoy así, no, ya no puedo decir nada. Entonces, pero yo creo que también se puede. Ya me dijo, tú tienes que me lo cuentes a mí también, pero tú sí me lo puedo meter unos tres güeyes. Yo dije hace rato, yo respeto al cabrón que me respeta, que me respeta, que me va a respetar. ¿Dijiste con todo respeto? Sí, que faltaste el respeto cuando dijiste que ponte los zapatos, dale los zapatos para que eso fue lo que te dolió. Yo no necesito a mi madre, te pregunto, eso fue lo que te dolió, que no te los prestes. Yo soy uno más, ya no te los prestes. Yo soy uno más. Y eso te gusta, ya le digo, yo uno más. Que ya está pagada la cuenta. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Soy Alejandro Castro. Este comunicado lo extiendo por la siguiente situación. Yo viví la experiencia en el grupo Los Insurgentes, después de que nos preparara las primeras juntas Nacho Quintana en el Sullivan, y después cuando nos corrieron de ese grupo, las tuvimos que terminar en el grupo Los Insurgentes, dado que la mayoría de los que nos estábamos preparando
Éramos la mesa de servicio del grupo Los Insurgentes, del cual yo era tesorero. El señor Nacho Quintana fue quien nos preparó, fue quien coordinó la experiencia, fue el que consiguió los padrinos para que nos apadrinaran, lógicamente gente que no había vivido la experiencia, toda vez que esa fue la primera experiencia de todas las experiencias que hay. Tan es así que la persona que me estaba apadrinando en un principio, al momento de la hincada, dijo, dicen que después de esto vas a depender de Dios, pero yo no creo, y me dejó ahí con las hojas en la mano, por lo cual fui a ver a Nacho, que estaba apadrinando a otro compañero que en paz descanse, Ernesto Valenzuela, y le dije que pues el padrino me había hecho esa situación. Me dijo, no te preocupes, hombre, no lloriques, ahí tienes tus hojas, ahorita te apadrino. El caminar dentro de los grupos de cuarto y quinto paso ha sido muy largo y laborioso. Yo doy fe y testimonio que cuando empezó la experiencia, la única persona que era el motor de toda la experiencia, que estaba todo, era Nacho Quintana. En esta experiencia, en esta de cuarto y quinto paso, no hay cofundadores, hay un único iniciador que es Nacho. Todos los demás, los que la vivimos en la primera experiencia, que éramos 27 personas, podríamos ser los que seguimos trabajando junto con él para las demás experiencias, seguimos recibiendo gente en Los Insurgentes, seguimos preparando a las personas, incluso los escribientes ni siquiera pagaban aportación, ya que nosotros, los pioneros, éramos los que pagábamos toda la experiencia y decían que la pague el que ya la vivió, porque se entiende que ya tiene conciencia. En la última experiencia de Los Insurgentes, la número 7, fue cuando la vivió Gómez, junto con Pancho, el del sur, persona que estimo y le tengo especial aprecio. Lo respeto mucho más por la distancia prudente que ha tomado en tanto evento y tanta locura. Ellos dos la vivieron juntos en esa experiencia. Si tomamos en cuenta que era un promedio de 27 a 35 personas las que vivían la experiencia cada mes, estaríamos hablando que ellos la vivieron aproximadamente después de 151 personas. Como te podrás dar cuenta, eso de ninguna manera hace a Gómez cofundador. En el caso de Pancho es un verdadero orgullo haberlo podido atender. Y en el caso de Gómez hay que reconocer errores. Tal vez lo tuvimos que haber quemado a él y no a las hojas. Esto es bien importante, compañeros, porque al paso del tiempo, cuando se acabó nuestro periodo de servicio, tuvimos que pedir amablemente a Nacho que desocupara el aula. El señor se fue al condominio 300, otros nos fuimos a la casa de Samuel, al taller de una compañera que se llamaba Luz María también, y de ahí fue el boom de la experiencia. Quiero hacer notar que cuando empezó la experiencia había muchos problemas. De hecho, los compañeros del Valle de México estaban en contra de la experiencia que ellos llamaban la experiencia de los locos de Cuernavaca. Se juntaban las vacas sagradas y llegaban al grupo Los Insurgentes a intentar correr a Nacho, y Nacho nunca se amedrentó, nunca se acobardó, siempre estuvo ahí, decía, está bien, dice, está bien, qué bueno, que vayan, lo subes, y al final me pasas a mí, les paso el mensaje, quién quita y se queden. Y así sucedía, pasábamos a gente que acababa de vivirla, a hablar de cómo les había ido en su experiencia, y luego subíamos a la parte contraria, y al final cerraba Nacho cuando lo pasábamos al final. Y eso es lo que fue, así se dieron las primeras juntas de testimonios. Lo sorprendente es que mucha gente que iba en contra, después de oír esas juntas, les daba la curiosidad de ir a escribir, y escribían. En aquellos años la gente piensa como que fue algo místico, como que estábamos reunidos y en eso una luz celestial nos golpeó. La verdad es que la mayoría de nosotros no sabía hasta dónde Dios iba a llevar esa experiencia espiritual. Después de ahí, del condominio 300, Nacho fue partícipe de la formación del Grupo Centro y se fue a Bahía de Quino, cosa que ahora la gente está como tratando de negar. Nacho, al igual que el apóstol Pablo, no se estacionó en un solo lado, sino empezó la experiencia en Los Insurgentes y luego se fue al condominio 300 y luego inició el Grupo Centro y luego se fue a Bahía de Quino y así han dado regando la experiencia por todos lados. Es muy fácil ahora que la experiencia es exitosa que muchos se quieran poner los zapatos de Nachito. Es muy fácil cuando ya es un éxito decir, nosotros somos los iniciadores.
y eso es una completa mentira. Incluso en Bahía de Quino se tuvo que enfrentar a cuestiones bastante difíciles, porque los grupos de alcohólicos anónimos de allá estaban en contra. Iniciaron una campaña de desprestigio en contra de él, como está sucediendo el día de ahora. Y de todo eso hay documentos, está documentado. En una página de internet que tengo yo, la cual está apareciendo ahorita en pantalla, ahí los tengo yo catalogados en imágenes como documentos oficiales. No faltó una persona que fue a decir que lo habían violado en una experiencia para que quitaran las experiencias. No faltó que los atacaran e incluso gente derribó el grupo donde estaba Nacho. Él ha pasado por muchas cosas de esta índole y el día de hoy él sigue siendo quien es. No, él no necesita que lo defienda. Él está protegido y amparado por Dios. Y así salgan 20 iniciadores, 30 iniciadores, cuando lleguen al cielo y les diga, ¿a ti te di esta encomienda? Lo triste es que como él se va y deja los grupos a cargo de otras personas, al paso del tiempo ellos dejan de hablar de Nacho y la gente empieza a creer que ellos son los iniciadores de todo este movimiento. Y ellos hablan así como con misticismo, como que todavía no es tu tiempo que te lo diga, algo hay de eso, eso no es importante. ¿Por qué? Porque se crecen, a razón de que Dios les da unos grupos exitosos con mucha gente, también quieren ser los iniciadores. No se conforman con lo que Dios les dio. Dios va dando las dádivas a distintas personas para que nadie se enloquezca. A Nacho lo hizo el iniciador. A Pacheco le dio lo de las alabanzas. A Pancho el del Sur le dio un grupazazo que es el Grupo Sur. Al mismo Gómez Dios le dejó la administración del Grupo Centro y deberían de conformarse con esas dádivas que Dios les dio. No necesitan desprestigiar a Nacho, que es el iniciador, para pretender ellos ser más grandes o más gloriosos. Es triste esa actitud. Lo más triste es que en sus mismos grupos enseñan y dicen, respeta a tu hermano mayor, aquel que llegó antes de ti, aquel que te puso una silla, aquel que le pidió a Dios por ti, respeta a aquel que escuchó tus miserias. Y lo triste es que ellos no quieran respetar a las personas que los recibieron. Lo triste es que ellos quieran ser faltosos con la gente que escuchó sus miserias. Es una vergüenza. Algunos hasta dicen, bueno, lo importante de esto es que lo empezó Billy Bob. Sí, Billy Bob, y antes de Billy Bob, en Alcohólicos Anónimos, los grupos Osborne, y si nos vamos hacia atrás, pues vamos a llegar hasta nuestro Señor Jesucristo. Pero en los grupos de cuarto y quinto paso, a diferencia de los tradicionales, sí hay autoridades, sí hay líderes, sí hay una autoridad que se ejerce en la hacienda. Y te voy a aclarar este punto que es muy importante. Cuando una persona se encaricucha, como le llamamos nosotros, tú no le dices al espíritu ahí, sale en el nombre de Billy Bob, tú le dices, sale en el nombre de Cristo Jesús. Y eso lo puedes hacer porque en ese instante tú detentas una autoridad que Dios te dio. ¿Sí me estoy explicando? Porque si no el espíritu te diría, bueno, pues apegándome a las tradiciones me quedo, tengo el deseo de beber, de no beber. Lo que yo te quiero explicar es que esa autoridad que tú detentas en las haciendas, esa autoridad que tú ejerces es la misma autoridad a la cual tú tienes que sujetarte. Tú no puedes ejercer autoridad si tú mismo no estás bajo autoridad. Sería de locos pretender que quieras que te respete tu gente en los grupos y que tú no quieras respetar a nadie. Cuando llegó el centurión, cuando el centurión mandó con Jesús, en aquel entonces, si un judío entraba a la casa de un romano, lo tenían que matar de inmediato. Por lo tanto, el centurión, que tenía un sirviente enfermo, manda a llamar a Jesús y le dice, nada más da la orden y con eso será suficiente. Con eso mi sirviente va a ser sanado. Y le dice, yo soy hombre de autoridad, que estoy bajo autoridad. Y si le digo a uno abajo de mí, ve, va. Y si le digo, ven, viene. Y dice Jesús, qué fe tan grande tiene esta persona. Y aparte de la fe que tenía el sentido y conciencia de la autoridad. Esto yo lo explico en una parte del manual de servicios. Es importante que respetes a la gente que te recibió, sin importar el grupo en el que la hayas vivido, sin importar qué tal bien o qué tan mal veas a tus líderes.
Yo te sugiero que si quieres ser grande, si quieres ser una persona importante, triunfes en tu vida privada. El programa de Cuarto y Quinto Paso te viene a dar los elementos para que triunfes en el mundo, para que triunfes afuera, para que todos los errores que venimos arrastrando por generaciones sean echados abajo. En el manual de servicios generales de Alcohólicos Anónimos, del cual está apareciendo el párrafo en pantalla, ahí marca, este tipo de servidores, aparte de ser exitosos en sus negocios, tienen que conservar a sus amigos. El que una persona no conserve a sus amigos, da muy mal testimonio de él a nivel espiritual. En algún momento, cuando Gómez todavía nos respetaba, cuando todavía se refería a mi persona como padrino, me decía que él estaba en contra de las capillas y me decía que estaba en contra de que la viviera gente que no fuera alcohólico. Y yo le decía, ¿cómo crees? Esto es mucho más grande, mucho más avasallante que tú y que yo y que todos. Y ciertamente al principio no había capillas, pero tiene que haber capillas en los lugares, se le tiene que dar su lugar, su respeto a Jesús. Todavía hay quien se empeña en decir que su poder superior es Billy Bob, todavía hay quien se empeña en decir que el poder superior puede ser una silla. Para la gente que vivimos Cuarto y Quinto Paso, es certero y concluyente que es Cristo Jesús. No hay otra. Si no es con el Espíritu Santo de Dios, si no es con su presencia, con su poder, en la experiencia va a ser meramente un inventario moral, mas no una experiencia espiritual. Si no se invoca la presencia del Espíritu Santo de Dios, si el Espíritu Santo de Dios no da esa liberación, solamente es un inventario moral. Nosotros, los grupos de Cuarto y Quinto Paso, tuvimos un iniciador, que es Nacho Quintana. Mucho se ha dicho de él. Algunos dicen que quedó loco, otros dicen que lo mataron, otros dicen tontería y media. Dios, yo estoy cierto que le dio eso a él por una simple razón. Es una persona muy sencilla, muy alegre. El Señor es ingeniero de profesión y no tiene ninguna necesidad de lucrar en grandes eventos. Por eso el evento pasado que hizo fue totalmente gratuito. Hay gente que les gusta hacer los eventos, hay gente que les reditúa ganancias sustanciales y qué bueno. Si hay quien lo pague, qué bueno. Cada quien puede hacer su show cómico musical como quiera, siempre y cuando, mientras tenga quien lo pague. Eso no es ningún problema. Oye, que a tal líder le dan dinero, que le den, qué bueno. El Señor, si les funciona lo que está haciendo, qué bueno. Yo veo más grave otras cosas que suceden dentro de los grupos. Yo veo más grave que hagan experiencias multitudinarias donde un solo padrino apadrina a 16 personas en una experiencia. Esa es una cuestión bestial. Están jugando con la vida de las personas. Es muy fácil que tengan grandes y magníficas ideas y destrocen el trabajo de tantos años de las personas que iniciaron esto. Muchos dicen, vamos a mantenerlo como en los inicios, y hablan a lo tonto porque ellos no estaban ahí. Yo hago mucha referencia de esta parte, porque los que estábamos en esos años, gente como Samuel, gente como Ernesto, esas personas nos conocemos, porque antes de ser compañeros de grupo, siempre fuimos y hemos sido amigos hasta el día de hoy. Teníamos un código de fraternidad, un código de amistad, donde si el otro no tenía dinero no importaba, el que tuviera le invitaba a la cena, donde si alguien tenía un problema, todos los demás participaban a sacarlo adelante de ese problema, y que cuando alguien atacaba a uno de nosotros, no era necesario que él se defendiera, todos los demás salíamos a defenderlo. Tal vez nos tardamos un poco en esta situación que ha pasado con Nacho, porque él mismo dice, no importa, déjalos. Y por eso la gente ha exagerado. En los grupos, en los líderes, cuando el líder se equivoca, muchas veces llegan hasta las esposas. Es que ese hombre, ustedes no saben, pero ese hombre hace esto, hace el otro. Y sus compañeros, en lugar de poner esa loca en paz y sacarla a patadas del grupo, están haciendo comidilla del error de su líder, de su hermano, de su compañero.
No seas cobarde. Defiende a tus carnales mayores. Apóyalos. Sea agradecido, sin importar en qué grupo estás. Defiende a tus hermanos mayores. Y aclaro, con esto no quiero decir, con este pequeño error que ha tenido Gómez de conducta, no quiere decir que su trabajo no sirva, no quiere decir que no sea un gran hombre dentro del movimiento, no quiere decir que tenga su recuperación, por supuesto que no, pero muchas veces las malas compañías extravían a las personas, el exceso de adulación los extravía. No estamos desvirtuando a nadie, simplemente estamos diciendo únicamente la verdad. Si la gente de los grupos se dejara de estarse midiendo el miembro unos con otros y pudieran tener la sobriedad de sentarse en una mesa y convivir unos con otros, sin sentir que porque está Nacho Quintana se vuelven enanos espirituales. Tanta gente que con su personal, con la gente de los grupos, se sienten verdaderos gigantes. Y cuando llega uno de los viejos, automáticamente se sienten hobbits espirituales. En alguna ocasión, un carnal me dijo, es que mi grupo es muy grande, 5,000 personas dan testimonio de mi trabajo. Y yo le dije, tus 5,000 personas, más tú y yo, y todos miles y miles, tal vez ya millones, de gente que han vivido una experiencia espiritual, dan testimonio del trabajo de Nacho Quintana. Es importante que lo conozcas, porque después de todo, es un buen cuate. Aún estos hechos, si tú crees que son falsos, ve y pregúntaselos directamente. Pregúntale a Pancho si es mentira que él la vivió en los insurgentes con nosotros, en la séptima experiencia. Incluso al mismo Gómez, ve y pregúntale. Yo sé que los años de servicio que tienen y la sobriedad que tienen, los van a tener que obligar a aceptar la verdad. Yo invito a cualquier persona que diga que no fue Nacho, que se hinque frente a una cruz y que dé testimonio que Nacho no lo inició. En los grupos de cuarto y quinto paso, sí es importante que se respete al hermano mayor. La misma Biblia dice, si está alguno enfermo, traigan a los ancianos de la iglesia. Los ancianos, los pilares, tienen un lugar fundamental de honra, de respeto, de cariño y de amor. No es necesario que empequeñezcas al que está arriba de ti para tú sentirte más grande. Tal vez lo único que quieres es ponerte los zapatos de tu papá, como todos los niños chiquitos, para sentirte grande. Si ese es el caso, no te preocupes. Yo te presto primero los míos para que aprendas a ser agradecido. Pero mira, a lo mejor no te quedan. Ten buen día. Felices 24 horas.